Hola a todos, bienvenidos chicos, qué rico poder encontrarnos nuevamente aquí por este medio, por este canal que el Señor nos permite hoy pues tener. Y quiero saludarlos a todos, quiero saludar a todos los que se han venido conectando, a Vane, a Erika Orduz, a Kate, a nuestro pastor, a Karen, Maleja, bienvenidos a todos y quiero que esperemos un poquito para que más personas se conecten. Así que si no has compartido el link, por favor compártelo en tus redes sociales, compártelo con tu familia, con tus grupos de WhatsApp y esperemos a que se conecten. ¿Listo? Bienvenidos a todos, Maleja a nuestro pastor Juan Francisco Talero, Vane, Karen, bienvenidos y a todos los que se han venido conectando ahí. Bueno, hoy vamos a hacer algo muy chévere. Ustedes se preguntarán por qué tenemos esta harina acá, este aceite. Pues vamos a hacer una receta. Entonces, quiero que ustedes alisten su harina, su aceite y vamos a hacer una receta hoy todos juntos. Y vamos a seguir saludando a todos los que se siguen conectando. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Qué rico que se puedan conectar con nosotros. Súper, súper chévere. Listo. Y bueno, no mentiras, hoy no vamos a hacer una receta. Vamos a hablar de estos dos ingredientes principales que el Señor usó en una historia muy, muy bonita en la Biblia. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes 17:7. Bueno, y aquí dice en Primera de Reyes, pues es una historia muy bonita que el Señor nos dejó plasmado en su palabra y es una historia muy asombrosa. Y tiene que ver con algo cotidiano, con algo que pasa en las familias y más en este tiempo, ¿no? Que podemos evidenciarlo. Y es que de pronto hay mucha escasez. A medida en que va pasando el tiempo por el tema de la pandemia, pues se ha presentado muchísima más escasez, más falta de alimento, bueno, en muchas áreas y han faltado muchas cosas. Y esta historia podemos ver que el Señor entra también a esas cosas cotidianas y quiere también entrar y que lo dejemos entrar a que Él haga lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer con nosotros en esas cosas cotidianas. Y quizás para cuando leemos la historia puede que sea algo insignificante lo que el Señor hace con esto o de pronto tú en tu vida te has preguntado muchas veces el Señor te ha pedido cosas o han pasado muchas cosas contigo y de pronto has pensado que son cosas insignificantes. Pero quiero decirte hoy que no, que el Señor, lo más mínimo que tú le puedas entregar y de lo más mínimo que hay, el Señor puede hacer milagros y puede hacer cosas sobrenaturales. Con lo que tú crees que es insignificante para ti, el Señor lo puede hacer totalmente diferente. Y entonces en Primera de Reyes 17:7 dice que sucedió un gran milagro. Y quiero contarles lo que dice en el capítulo de 17 del versículo 5 al 9. Y dice que Elías era un profeta y el Señor lo mandó a que se escondiera en un pozo, ¿sí? Y que se escondiera allí y que las aves le iban a traer comida, le iban a traer pan, le iban a traer carne. Pero resulta que un día el pozo se secó y nunca más volvió a salir agua. Entonces el Señor nuevamente habló a Elías y le dijo que se fuera de ahí, que iba en la entrada del pueblo iba a encontrar a una mujer viuda y que esta mujer lo iba a sostener, le iba a ayudar. Entonces quiero que leamos el capítulo 10, el versículo 10, perdón. Y dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y bueno, cuando vemos esta historia, quiero leerles lo que dice también el 13. Le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio del profeta Elías. Y el punto central de esta historia es que el Señor alimenta a 3 personas con algo muy pequeño, con algo que de pronto tú dices es insignificante. Pero el Señor dice, en la historia dice que la mujer solo tenía un puñado de harina, y literalmente cuando yo hice esto y puse esta harina en este plato, cogí un puñado de harina, ¿sí? Y cuando tomé el aceite, de la misma manera, dice que había un poco de aceite. Entonces, cuando vemos esto y en sí el punto central de esta historia es que el Señor alimentó a 3 con un poco de harina y con un poco de aceite. Y esta historia es muy... tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? Como les decía al principio, tiene que ver con lo que pasa en nuestra vida, con lo cotidiano que vivimos, y más en este tiempo que tuve la oportunidad de salir. Y cuando salí, pues uno mira en noticias y todo el tema que en Bogotá ya hay muchos trapos rojos, que las familias ya no tienen que comer, que está muy fuerte, muy difícil. Pero uno no se imagina que de pronto eso ya está pasando pues aquí en Sogamoso, pero que tuve la oportunidad de salir y miré en muchas casas muchos trapos rojos. Entonces uno dice, pues no solamente está pasando allí en las grandes ciudades, en las capitales, sino también ya está pasando aquí. Y esto mismo quizás en este tiempo de la vida no había este virus, no estaba pasando lo que está pasando con nosotros, pero había escasez en la vida de ellos. Había hambre, no tenían que comer. Y dice que ella tenía un hijo. Y cuando pensamos en que el Señor puede hacer algo sobrenatural, que puede hacer un milagro sobrenatural, a veces creemos que de pronto lo sobrenatural es sanar a una persona que tiene cáncer, a una persona que tiene SIDA, hacer como milagros extraordinarios de ese tipo, porque como que los tratamos como de ubicar en ciertas posiciones, ¿no? Pero quiero decirles que el Señor no solamente esos son los milagros sobrenaturales del Señor. El Señor siempre quiere entrar a lo más profundo y a lo más pequeño que para ti, para que tú lo veas como muy pequeño en tu vida. El Señor quiere estar ahí en ese lugar, en lo más pequeño que para ti sea. Y esto fue lo que hizo con esta mujer. Y en este tiempo pues vemos también como en ese tiempo la necesidad era de alimento, de comida. Pues en este tiempo también vemos que la necesidad también puede ser esa. Hay muchas personas que están enfrentando la necesidad financiera, quizás están ahí y no pueden estar tranquilos en sus casas con su familia por todo lo que está pasando, porque los bancos no paran de llamar a pedir que pagues la cuenta, que pagues la cuota, a las deudas que tienes no paran de llegar mensajes a pedirlo.
Entonces, la necesidad puede ser financiera, para otros la necesidad puede ser sentimental, para otros la necesidad puede ser espiritual, puede ser de cariño, de amor, puede ser de sanidad, de libertad. Bueno, para otros la necesidad que tienen en el momento es totalmente diferente a la que otros tienen. Cada uno afronta esta situación de la manera en que le toca y en que la está viviendo en este momento. Y en esta historia vemos que el Señor alimenta con esto tan poquito, que uno lo ve y dice, ¿cómo puede ser posible que el Señor alimente a 3 personas durante mucho tiempo con un puñado de harina y un poco de aceite? Pero es posible, el Señor lo hizo. Y mi pregunta es, ¿qué tal si de pronto esta mujer no hubiese tenido este poco de aceite y este poco de harina? ¿Qué hubiese pasado si ella no hubiese tenido esto tan poquito? Y pues obviamente el Señor podría alimentarlos de otra manera. Obviamente el Señor hubiese podido crear de la nada una comida, un alimento y los hubiese sustentado. Pero cuando uno ve a lo largo de la historia y de la historia bíblica y de todo lo que nos narra el Señor ahí, vemos que siempre que el Señor iba a hacer un milagro, siempre pedía algo primero, o sea, siempre quería un acto de fe primero. Y quiero que miremos 3 ejemplos específicos que podemos ver en la Biblia y que podemos encontrar en lo que el Señor pidió ese acto de fe para el poder hacer el milagro. Y el primero es cuando está frente a la tumba de Lázaro. No sé si ustedes recuerden y qué pasó allí, pero el Señor pide que corran la piedra. Él llega y dice, por favor, corran la piedra a las personas que estaban ahí. Y quizás Marta y María solo estaban quizás esperando que el Señor llegara o que desde donde estaba dijera, ya va a ser salvo, va a ser sano, levántate Lázaro. Pero el Señor lo que hizo fue llegar y quitar la piedra. Solo estaba pidiendo que esas hermanas que de pronto en algún momento dudaron de que Jesús lo podía sanar, de que Jesús lo podía levantar ya de la muerte, tomaran ese acto de fe y quitaran la piedra, aun cuando su hermano ya estaba muerto. Pero cuando vemos el Señor pudo haber hecho, desde que se paró al lado de la piedra, Él pudo haber dicho, Lázaro, levántate, sin haber tenido que quitar la piedra o sin haber tenido que decir, quiten la piedra, ¿sí? Pero Él necesitaba que ellas tomaran ese acto de fe y quitaran la piedra, porque en algún momento habían dudado de que ya su hermano estaba muerto y quizás es lógico, ya habían dicho, no, ya se murió, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor necesitaba que ellas dieran ese paso de fe y quitaran la piedra para Él poder hacer el milagro, para Él poder levantar a Lázaro de la muerte. Y el segundo milagro es cuando sana al paralítico. No sé si se acuerdan también de esa historia en que sana al paralítico y entra por el techo, sus amigos lo llevan y entra por ahí. Y el Señor, lo curioso de la historia es que no solamente lo levanta, no solamente lo sana, sino que también le dice, te perdono todos tus pecados, le perdona todos tus pecados y le dice, vete. Pero cuando analizamos la historia de fondo y que nos preguntamos, o se hacen preguntas, yo siempre me hago muchas preguntas, y es, ¿por qué Jesús dentro de su omnisciencia, que lo que es omnisciencia es que lo conoce, lo sabe todo, ¿por qué no pudo desde ese momento decir, hay un hombre afuera que está paralítico y necesita que lo sane, entonces desde acá te mando sanidad, levántate, vete, tus pecados son perdonados y ya, sin tener que haber hecho lo que hizo? Pero el Señor necesitaba ese acto de fe también para que él pudiera ser sano y pudiera ser libre. Y el tercero es, por ejemplo, el ciego en el estanque. Cuando el ciego también le pide al Señor que quiere ser sano y que por favor lo sane, el Señor hubiese sido muy fácil para él decirle, listo, ya, quedaste sano, ya puedes ver. Pero lo que el Señor le dice es, corre y lávate los ojos, ¿sí? Entonces uno ve y dice, el Señor siempre está pidiendo ese acto de fe, siempre quiere que tú hagas algo antes de ver el milagro.
Y lo mismo pasa con la mujer samaritana, con la mujer que tocó el manto del Señor y Él le quitó el flujo de sangre. Lo mismo, Él pudo haberlo hecho sin que ella lo tocara, pero ella sabía que tenía ese acto de fe y sabía y estaba convencida que si tocaba el manto del Señor iba a ser totalmente sana. Y siempre Jesús pues nos está pidiendo algo. Siempre está pidiendo algo, siempre está pidiendo ese puñado de harina y ese poquito de aceite, siempre lo está pidiendo. Y ese acto de aquella mujer de dar lo poco que ella tenía, pues eso fue lo que causó y revolucionó toda la historia, cambió el final de la historia total, porque permitió que ese acto de fe le diera como resultado un milagro. Y lo primero que aprendemos de esta historia es que si queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos multiplique, que Dios nos prospere, pues no esperemos que lo haga si nosotros no damos lo poco que tenemos, lo poquito que de pronto tienes. Y es que en este mundo natural pasa algo, y es que creemos que si nos dicen da y tienes solamente eso, pues ¿qué vas a comer al otro día? ¿Sí? O sea, tratamos como de ocultar todo lo que tenemos para que no se pierda, para tener más, ¿sí? Pero el Señor siempre nos manda a sembrar, a hacer lo que otras personas de pronto no hacen, y más en este tiempo, el poder bendecir a una persona con un mercado, con lo que sea, con una simple panela, con lo que tú puedas tener. Y a veces tenemos que dar lo poco que tenemos y aún lo único que tenemos para experimentar ese milagro. A veces el Señor nos pide no un poco, sino todo para poder experimentar ese milagro. Y esta viuda dice la historia que lo único que tenía esta viuda era un poco de aceite y este poquito de harina, no más, no tenía absolutamente nada más. Y ella lo dio absolutamente todo. Y hoy pues quiero que nos preguntemos, ¿qué tienes que el Señor te está pidiendo hace rato y no se lo estás dando? ¿Por qué? Porque quizás consideramos que no va a marcar la diferencia. A veces creemos que eso tan poquito que de pronto el Señor nos está pidiendo no va a marcar la diferencia, que si se lo damos no va a marcar mucho o no va a cambiar la historia en nada. Pero como les decía al principio, el Señor quiere entrar a eso que por más pequeño que a ti te parezca, el Señor lo ve como grande, gigante, y quiere hacer algo especial contigo. Y simplemente si ocultamos y escondemos este poquito de aceite y este poquito de harina, pues nos vamos a quedar sin ver el milagro. Te vas a quedar sin ver el milagro y sin ver lo que Dios quiere hacer contigo. Y es una ley de siembra y de la cosecha. Esta es una ley que es para toda la vida, que es la siembra y la cosecha. De lo que siembras, recibes. Siempre vas a sembrar esa semilla y va a dar un fruto. Entonces, esa es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y qué es lo que puedes entregar en este tiempo? Porque quizás tú te estás preguntando, bueno, quizás tú tengas más alimentos que una simple harina y un aceite. Pero quizás te estás preguntando, ¿qué es lo que yo puedo entregar en este tiempo? Si de pronto no sabes, pues es el tiempo, son los talentos, los dones, el servicio. Esas son las cosas, ese es tu puñado de harina y tu puñado de aceite que tienes que entregar a Dios. Aún las cosas que de pronto tú te preguntas, ¿qué voy a hacer con esto? No lo he podido dejar, no he podido cambiar, sigo siendo el mismo cuando llegué a la vida con Dios, sigo siendo la misma, no he podido cambiar mi vocabulario, no he podido cambiar mi forma de expresarme, lo que pienso, lo que siento, y a veces de pronto te has sentido como en este momento como cansada, cansado y no quieres seguir, de pronto creyendo que esto es muy poco lo que estás haciendo o que simplemente el Señor no tiene control de ello. Pero el Señor quiere también ese tipo de cosas, que también le entregues lo que de pronto en ti puedes decir, no lo puedo hacer o no lo puedo lograr, que puedas ir delante del Señor y lo puedas entregar también.
Pero en este tiempo también el Señor te está pidiendo el tiempo, de qué manera estás usando tu tiempo, de qué manera estás usando tus talentos en este tiempo, de qué manera tus dones, de qué manera estás ayudando a las personas que puedes ayudar, de qué manera estás ayudando en tu casa, en tu hogar, a tu mamá, a tu familia, sirviéndoles, honrándolos. Eso es lo que podemos entregar en este momento. Y esto siempre pues en las manos de Dios. Si tú entregas todos estos dones y todas estas cosas buenas que cada uno de nosotros tenemos, en las manos de Dios siempre van a ser maravillosas, siempre van a ser sobrenatural. Y generaría muchísimo más de lo que tenemos, de lo que entregamos a Dios. Él siempre lo va a multiplicar tus dones, tus talentos, todo lo que le entregues, el Señor siempre lo va a querer multiplicar. Y pasa algo extraordinario en el versículo 13 y 15 que lo quiero leer nuevamente. Dice, bueno, es cuando Elías le dice a la mujer que no tenga temor de lo que tiene que entregar, porque cuando vemos la historia y como que analizamos todo bien, esta mujer no tenía más que eso y aparte tenía un hijo, ¿sí? Estaba seguramente pensando qué voy a hacer, es lo único que tengo, me va a dejar sin comida a mí, a mi hijo, ahora sí nos vamos a morir de hambre. Pero Elías le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y dice, porque Dios de Israel ha dicho, la harina no escaseará, ni el aceite escaseará. Absolutamente todo lo iban a tener. Él estaba prometiendo eso. Y aquí cuando vemos esto, Elías habla de algo imaginario, ¿sí? Elías está hablando de una comida que no había. Estaba hablando y de que iban a comer algo que en el momento no estaba, que no había ese tipo de cosas. Pero esto es lo extraordinario de la historia, y es que quizás esta viuda de pronto llegó a pensar en el momento en que Elías le dice, hazme a mí primero con lo que tienes y luego vas a comer tú y tus hijos. Y pues si a uno le pasara, dicen como no, o sea, este tipo me va a dejar sin lo poco que tengo, nos vamos ahora sí a morir de hambre, no vamos a comer nada más, no tengo nada más. Y quizás eso de pronto lo pensó ella, pero aún así ella decidió darlo todo y decidió creer. Aun cuando Elías le estaba mostrando esa comida imaginaria, ella decidió creer y decidió entregar lo poco que tenía para que los tres pudieran comer. Y Elías después de esto pues le dice y declara, como vemos, que que no va a faltar nada, que mientras él esté ahí, mientras el tiempo en que él va a estar ahí, no les va a faltar absolutamente nada. Y a veces queremos ver la multiplicación para creer, o sea, a veces queremos ver el milagro para poder creer, y ahí es donde se hace como la frase esta que se ha vuelto como tan viral y repetitiva en esta generación, y es de hasta no ver, no creer. Pero esa frase para nosotros no aplica, porque absolutamente todo lo que está en la palabra y todo lo que el Señor nos ha dado y todas sus promesas tienen que aplicar para nuestra vida. Así no veamos el cumplimiento de sus promesas de hoy a mañana, tenemos que creer en la promesa que el Señor nos ha dado. Y el Señor busca siempre personas que crean, siempre va a buscar personas que crean, y está en búsqueda de esas personas que crean aunque todavía no hayan visto el milagro. Personas que crean, te está pidiendo a ti que creas aunque en tu casa están aguantando hambre. O te está pidiendo a ti que creas aunque estés diciendo qué voy a hacer con mi empresa, qué voy a hacer con las finanzas, tengo deudas, aunque creas que le has pedido tanto a Dios para que cambie a tu mamá, para que cambie a tus hermanos, a tu papá, a tu esposa, a tus hijos, y quizás no lo has visto, pero el Señor te está pidiendo hoy ese poquito de harina y ese poquito de aceite para que tú puedas creer que el Señor puede hacerlo, que el Señor puede traer ese cambio, que el Señor de la nada simplemente va a mandar una bendición a tu casa, va a mandar un mercado, va a mandar una ayuda, que el Señor va a sacarlos adelante financieramente, que el Señor les va a dar la victoria en su hogar, sobre sus hijos, sobre sus generaciones. Eso es lo que el Señor quiere, encontrar personas así.
¿Y por qué no detenernos y creer en lo que el Señor te ha dado, en todas las promesas? Creo que es un tiempo en el que de pronto se nos olvida por tanto caos y tantas cosas malas que vemos, se nos olvidan todas las promesas que Dios ha depositado en nuestra vida cuando lo conocimos y se nos olvida. Entonces es un tiempo para que también vayas a recordar todo lo que el Señor te ha dado y creas en esas promesas y reclames esas promesas que Dios tiene para tus padres, para tu generación, para tus hijos, para todo el mundo. Y ¿por qué no crees en lo que Dios va a hacer contigo? Cree en lo que Él te prometió, en que vas a llevar su palabra por todo el mundo, a que vas a ser una persona idónea y capacitada para su obra, que el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas para que lo puedas hacer. ¿Y por qué no creemos? ¿Por qué no creemos en que el milagro ya está hecho, que el milagro ya ocurrió, que ya esta harina y este aceite se multiplicó y que por más que saques y por más que saques nunca va a escasear? Porque eso fue lo que prometió el Señor en su palabra. No va a escasear esa harina y ese aceite si tú lo pones. Si tú pones eso que yo te estoy pidiendo, esa semilla nunca va a escasear. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Y el día que paremos de dar, simplemente paramos de recibir. Es una ley natural, ni siquiera te puedo decir que es bíblica, es una ley de la vida, es una ley natural de que si tú siembras, cosechas, de que lo que tú das, recibes. Literalmente es así. Y Dios no nos puede multiplicar de lo que no damos. Dios nunca puede multiplicar de lo que tú no das. Si tú no das un paso de fe, si tú no tomas una decisión de fe, si no tomas una decisión por amor a Dios, pues Él nunca te va a multiplicar eso. Nunca va a hacer que todo sea más llevadero de su mano. ¿Y qué hacemos para que esto se multiplique? Pues fácil, simplemente la ley de la siembra y la cosecha. Como les hablo, esta mujer solo entregó lo único que tenía, no fue lo poco, fue lo único, porque no tenía absolutamente nada más que su harina y su aceite, y lo hizo, y así fue, y el Señor lo multiplicó, y no dejó que escaseara en su hogar, que faltara el alimento mientras el profeta Elías estaba con ellos. Y algo que pasa últimamente es que a veces como que al principio era más chévere llevar el tema de la cuarentena, bueno, estamos en casa, para los que trabajan todo el tiempo, un tiempo de descanso, bueno, pero a medida que va pasando el tiempo como que ya se desesperan en el hogar, se desesperan en la casa, pasan todo el tema de las noticias, todo lo que está sucediendo, y es obvio que las personas empiezan como a desesperarse, ya quieren retomar su vida normal, su trabajo, sus cosas, salir. Pero es un tiempo para eso, para que tú te preguntes cuál es tu harina y cuál es tu aceite. ¿Qué es lo que el Señor te lleva pidiendo por tantos años y no se lo has entregado? ¿Cuál es esa harina y ese aceite que está en tus manos y que ha sido por tu culpa, literalmente, que no has podido ser bendecido, que no has podido levantarte de esa situación en la que estás? Y a veces en este tiempo como que uno pierde la energía y de pronto no quiere hacer nada y ya como que se echa así como a la locha, y nosotros más de jóvenes de pronto el creer que ya hice lo suficiente y entonces el resto de día me acuesto a dormir y todo el tema. Pero es esas cosas que aún en eso tan poquito, que si tú no sientes la energía, si tú no sientes la energía de moverte, de levantarte, de hacer algo con tu vida, algo productivo, que le entregues el 1% de energía que tienes al Señor y Él te la va a llenar del 100% de energía para que puedas seguir con tu día. Y así con cada aspecto, que si sientes que has disminuido en la palabra de Dios leyendo, estudiándolo, pues que pongas ese 1% de tu parte, ese poquito de harina y ese poquito de aceite, y te levantes nuevamente y el Señor pueda nuevamente llenar esa copa hasta que rebose, para que puedas estar bien nuevamente con Él. Y así en todas las áreas de tu vida. Y lo que pasa es que, aunque nos parezca de pronto insignificante todo este tipo de cosas y que parezcan muy pequeñas, para el Señor no lo es.
Para el Señor nunca va a ser insignificante nada de lo que tú pongas en oración. Para el Señor nunca va a ser insignificante ninguno de los problemas que tú estés enfrentando. Ninguno de los problemas que tú estás llevando nunca van a ser insignificantes para Él. Y algo que vemos aquí es que si esta viuda no hubiese decidido guardar, si esta viuda hubiese decidido guardar su poco de harina y aceite, pues quizás hubiese comido ese día, ¿cierto? Porque vemos que tenía este poquito y uno dice, bueno, con ese poquito uno puede hacer una masita y se hace una arepa y listo, comió ella y su hijo. Y sí, quizás ella pudo haber comido ese día con su hijo y ella, y se hubiese ocultado de Elías como no, o sea, ¿qué le pasa? Yo no tengo más y no le voy a dar de lo que yo tengo. Pero lo que ella hizo fue entregarlo y recibió multiplicación. Pero si ella no lo hubiera hecho, no hubiese recibido esta multiplicación y quizás hubiese tenido para ese día, pero al siguiente no hubiese tenido que comer, no hubiese tenido con qué alimentar a su hijo. Y de hecho, cuando seguimos leyendo la historia, para que le terminen de leer ahorita que terminemos en sus casas, cuando terminamos de leer esta historia, también habla de que el hijo de esta viuda enfermó, un día de la nada simplemente se enfermó y cayó muy mal, postrado en cama y hasta el momento en que perdió la vida, o sea, murió. Y el profeta Elías dice que oró y clamó tanto al Señor para que este chico volviera a la vida, dice que inmediatamente el Señor le recobró la vida. Dice que inmediatamente el Señor hizo el milagro. Entonces vemos que por este acto de obediencia, que de pronto es mínimo, que tú lo puedes ver mínimo como lo que te digo, las cosas que de pronto hay en ti y que el Señor te está pidiendo, pero a través de este acto tan mínimo de entregar lo único que tenía esta viuda para ella y para su hijo, el Señor no solamente le dio comida, no solamente los alimentó. Dice que el hijo era muy delgado, ¿sí? Que estaban literalmente aguantando hambre, pasando hambre, estaban en la mala. Y solamente por este acto de fe, solamente por este acto de creer, de entregarlo, lo único que tenían, el Señor los bendijo. Y no solamente le dio que comer durante el tiempo que el profeta Elías estuvo ahí, los alimentó a todos, nunca escaseó la harina, nunca escaseó el aceite, sino que también le devuelve la vida a su hijo. O sea, imagínense donde esta mujer no lo hubiera hecho y no hubiese entregado lo único que Dios le estaba pidiendo, pues o se hubieran muerto los dos de hambre, o quizás alguno hubiese vivido, pero no los dos. Y estos son los milagros sobrenaturales que el Señor hace. No solamente se quedaron en la Biblia, los milagros sobrenaturales que vemos no solamente están en la palabra de Dios, sino en este tiempo también los vemos, y en este tiempo también se están presentando todos los milagros que el Señor hacía en ese tiempo. Y es que algo que tenemos que entender es que el sacrificio de hoy, lo que tú entregues hoy, es el éxito del mañana. Pero si tú no te concientizas a ese llamado que el Señor ha hecho para ti, que entregues hasta lo más mínimo de tu personalidad, de tu carácter, de tu manera de pensar, de actuar, tantas cosas que cuando uno llega al Señor y lo conoce y Él quiere que se lo entreguemos, es eso lo que el Señor quiere que hagamos, que entreguemos ese poquito de aceite, lo único que tenemos para que el Señor pueda cambiar la historia de nuestra vida. Y hay un testimonio muy lindo que mi esposo me contaba cuando él estaba leyendo un libro y me decía que el pastor que escribió este libro hablaba de que uno tenía que embarazarse de los sueños que Dios le había dado, que uno tenía que embarazarse de las promesas que Dios le había dado. Y hacía el énfasis, es como cuando una mujer entra en embarazo y entra en esa etapa, son 9 meses de gestación, donde tú sabes que estás embarazada, pero no has visto el milagro, no has visto el bebé, ¿cierto? Tienes que esperar 9 meses hasta que ves el niño. Y así mismo es las promesas que Dios te ha dado, lo que el Señor te ha dicho que va a hacer contigo, lo que ha prometido para tu casa. Asimismo, embarázate de ello
Y aunque no lo veas, aunque aún no veas el milagro, va a llegar el momento en que lo vas a poder ver, pero todo depende de ti, depende de cómo asumas este reto con Dios, de cómo asumas esta vida con Dios. Y, y bueno, chicos, los invito a que oremos, a que pongamos esta palabra delante de Dios, porque si no es con Él, pues nuestra vida realmente sería insignificante. No seríamos nada si Dios no está en nuestra vida. Y es gracias a Él que nos ha quitado como tantas cosas y nos ha dado tanta libertad de poder pasar este tiempo en amor y en alegría, en paz, aunque no nos sobra el alimento y no nos sobra, pero el Señor siempre ha dado una promesa sobre nuestra vida y así hemos seguido caminando, así hemos seguido creyendo que el Señor siempre lo va a hacer y que desde que estemos con Él siempre va a haber gozo, siempre va a haber paz en nuestro hogar, siempre va a haber tranquilidad, porque el Señor dice que la paz de Él no es como la que da el mundo, que es momentánea, que la alegría que Él da, la felicidad que Dios da, no es como la que da el mundo, sino es totalmente diferente. La del mundo es momentánea, es un momento, pero la que Dios da es esa alegría y esa tranquilidad de que así hoy no tengas que comer, tú puedas decir, Señor, gracias porque no van a ser 2 días, quizás hoy aguante hambre, pero mañana tú vas a mandar la provisión para mi hogar. Es esa paz y esa tranquilidad que Dios te da en tu corazón. Así que los invito a que hoy oren y le entreguen todas esas cosas al Señor, que le entreguen todas esas cosas que de pronto no le han entregado, que le entregues esa harina y ese aceite que el Señor te está pidiendo desde pronto hace mucho tiempo y no lo has hecho. Entonces, amado Señor, te damos gracias, Dios, te damos gracias por este momento, por permitirnos compartir, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tu palabra siempre llega a lo más profundo del alma, Dios. Gracias, Padre, por lo que tú hoy nos cuentas, Señor, porque aunque esta viuda era lo único que tenía, Señor, decidió darlo todo, Dios. Y hoy queremos, Señor, entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra vida, que tú puedas examinar nuestros pensamientos, que tú puedas examinar todo lo que está mal en nuestra vida, que puedas examinar cuál es esa harina y cuál es ese aceite que tú quieres que te entreguemos para que tú puedas obrar, para que podamos ver el milagro hecho realidad, Señor. Hoy te entregamos lo que somos, reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, que tú eres el alfa y la omega, que tú eres el principio y el fin, Señor. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, nuevamente pues quiero saludarlos a todos los que están ahí. Camilo Serna, Carlos Andrés, Andrés Talero, Sandrita Barrera Tejedor, Karen Mayerly, Vanessa Pérez, saludarlas chicas, chicos. Obvio no es lo mismo porque creo que nuestra iglesia siempre se ha caracterizado por ser muy, muy carismática y es muy rico, ¿no? Poder llegar a la iglesia, poder abrazarnos, poder escucharnos, poder hablar. Ya todos nos extrañamos muchísimo y creo que eso para nosotros como familia ha sido lo más difícil, el tema de ustedes, de no poder verlos, de no poder escucharlos, de no poder compartir con ustedes, pero bueno, el Señor dice que hay tiempo para todo y que todo absolutamente tenemos que disfrutarlo en Él, sea el tiempo que sea. Entonces, los amamos mucho, los queremos de verdad, contamos los días para poder verlos, para poder escucharlos. Y nada, chicos, los queremos, los bendecimos y esperamos vernos pronto nuevamente. Un abrazo gigante para todos.